Toro o reproductor, en ganadería bovina. En la ganadería bovina, los reproductores son los responsables de 80% de la genética de los integrantes del hato ganadero. El éxito, el mejoramiento genético de un hato depende 80% de la selección del semental. La selección del semental debe ser un trabajo arduo y meticuloso, ya que de él depende generar utilidades a los productores ganaderos que perdurará por varias generaciones. Se le denomina toro a cualquier bovino que presente características de un macho. Los reproductores genéticamente dignos y superiores de conservar sus rasgos y transmitirlos a un hato ganadero en crecimiento son los que aportarán no solo los genes, sino también dividendos muy importantes en la producción de leche y carne de un hato ganadero. El grado de pureza en los genes de un reproductor es de los componentes principales para darle reputación y calidad a un hato ganadero. En ganaderías donde se utiliza la técnica reproductiva de la monta convencional, deben usar toros con genética pura para mitigar la dispersión de los genes y ser más efectivos en lo que se quiere producir, ya sea leche, carne o doble propósito. Un reproductor utilizado bajo el modelo de monta convencional puede dejar, en un trabajo continuo, de 4 a 6 años, más de 200 crías. Es de recalcar que el productor ganadero puede identificar, hasta los 3 años después, si la selección del semental fue acertada, y el tiempo es un tema costoso para los productores ganaderos. Por lo tal, la selección del toro reproductor debe ser una decisión responsable. Para tener mayor porcentaje de éxito en la selección, lo primero es conocer el origen del toro. Si el padre tiene características de un toro mejorador, que la madre sea representativa de la raza que representa y se cuente con datos de producción, tanto en leche como en carne. En el hato ganadero, es indispensable tener un toro reproductor por cada 15 o 20 vacas, con el objetivo de lograr mayor rentabilidad, y algo muy vital es definir si la fertilidad del semental ayudará a la producción de carne, leche o doble propósito. Cuando es definido el modelo productivo, la contextura del toro y de las vacas que va a preñar definirá en el futuro el peso, genotipo y la precocidad de las crías. Con estos componentes se aumentará la rotación del hato, el ganado será funcional y se desplazará bien en cualquier temporada del año. El tema de la fertilidad es prioridad número 1, pues es 10 veces más importante que las otras características, ya que está directamente relacionada con la rentabilidad del hato ganadero. En un toro la fertilidad siempre se debe priorizar. Para ello se debe recibir asesoría y seguimiento por parte de expertos que, a través de evaluaciones reproductivas, procesan datos e identifican el desempeño del semental para tomar decisiones con el fin de ser rentables en esta actividad ganadera. Otro componente responsable del 70% de resultados genéticos en un hato es el medio ambiente. Los productores ganaderos deben tomar en cuenta el tipo de bovino y la raza para las condiciones climáticas del hato, y esto cobra mucha importancia, pues no tiene nada de sentido poseer un bovino con alta fertilidad en un medio ambiental adverso, pues sus genes no van a ser capaces de expresar todo el potencial, y el bovino no trabajará igual.